¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días nuevamente, aquí estamos y gracias por sintonizarnos otra vez a través de este medio. Y vamos a continuar con la serie Milagros que Enseñan. Esta sería la parte número 18. Hoy vamos a ver el tema de Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y hoy vamos a estar revisando este penúltimo milagro que registra Marcos, que también se encuentra en los 3 evangelios sinópticos, y estas son las referencias: Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21, Marcos 9, del versículo 14 al 29, y Lucas 9, del 37 al 43. Y voy a conectar la clase anterior con esta. Nos cuenta Marcos que Jesús iba bajando del monte donde fue transfigurado, y lo acompañaban Pedro, Juan y Jacobo, estos tres. Y les estaba pidiendo en el camino que no platicaran a nadie lo que habían visto en el monte, que podrían publicarlo, pero más adelante, después de que Él resucitara de los muertos. Pero esa palabra, resurrección, la verdad es que no la entendieron los discípulos, no entendieron a qué se refería con lo de la resurrección. Y lo discutieron entre ellos, pero finalmente no llegaron a ninguna conclusión. Sin embargo, le hicieron una pregunta a Jesús que estaba relacionada con el profeta Elías, porque lo acababan de ver, recuérdalo, lo acaban de ver platicando junto con Moisés y junto con Jesús transfigurado. Y le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Así como que estaban ellos pensando que lo que decían los escribas eran lo que ellos acababan de ver ahí en el monte. Porque no solo decían los escribas estas cosas, sino que también era parte de las profecías de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y Jesús les dijo que sí, efectivamente el espíritu de Elías se va a manifestar antes del fin y van a ser restauradas todas las cosas. Pero eso no tenía nada que ver con ese momento, porque todavía faltaba todo el proceso de redención. O sea, faltaba que Él fuera castigado hasta morir para saldar la deuda del pecado. Y Jesús entendió con estas dudas, con estas preguntas, Jesús entendió que los discípulos seguían trabados en el asunto de su sufrimiento y de su muerte, porque lo había anunciado y no lo entendían, no lo querían entender, o no lo querían entender, o estaban rechazando esa idea. Y pues no habían asimilado pues estas cosas, no asimilaban que Jesús, siendo Dios, se atreviera a dejarse matar de esa manera como Él lo había anunciado. Entonces les hizo una pregunta a Jesús, a los 3 discípulos, para volverlos a ubicar. Y esta pregunta está en Marcos capítulo 9, versículo 12, en la segunda parte. Dice, les pregunta a Jesús: ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Ahora, a este tipo de preguntas le llaman preguntas retóricas. Son preguntas que tienen una respuesta obvia, y el que pregunta no espera obviamente una respuesta, sino que busca la oportunidad de explicar mucho más profundamente aquel asunto, ¿no?, que está preguntando. Y este estilo ya lo usaban los filósofos griegos 2 o 3 siglos antes de Cristo. Y la respuesta obvia a la pregunta que hizo Jesús era que exactamente así tenía que suceder, porque así está escrito que sucedería. Ya se los había explicado, como les decía, una vez. Y más adelante se los iba a explicar una segunda, y más adelante una tercera vez. Porque también en los escritos de los profetas estaba escrito de su muerte expiatoria. Y eso lo tenía que hacer en favor de toda la humanidad. Y ese es el tema que Jesús venía platicando con Pedro, Juan y Jacobo. Y en eso estaban cuando llegaron a donde estaba el resto de los discípulos. Aquí, nada más para entender un poquito esto, algunos dividen el grupo de los 12 en el grupo de los 9 y en el grupo de los 3, diferenciando la relación de intimidad de Jesús con Pedro, Juan y Jacobo, y la relación que tenía no tan cercana, no tan íntima como con estos 3 del resto de los 9. El caso es que cuando ya iban llegando, había un alboroto en aquel lugar, porque resulta que los religiosos, aprovechando la ausencia de Jesús, arremetieron contra el grupo de los 9 que estaban ahí. Y aquí vamos a leer lo que estaba sucediendo. Dice como título ahí en Marcos 9, versículos 14 al 29. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, o sea, los 9.
y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Así estaban las cosas cuando Jesús y el grupo de los tres bajaron del monte, pues toda la gente salió corriendo, dice aquí, para saludarlo. Y Jesús preguntó que sí, qué tanto estaban alegando con los escribas. Pero de toda la multitud nadie le contestó esa pregunta. Entonces un señor que estaba ahí entre la multitud se acercó a él y le pidió su ayuda, porque tenía un hijo endemoniado y le dice, Señor, tengo un hijo que está endemoniado, no habla y de pronto se sacude muy fuerte, cruje los dientes, echa espuma por la boca y se va secando. Lo traía contigo, pero no estabas, me atendieron tus discípulos, pero igual no pudieron hacer nada por él. Ahora Jesús, independientemente de lo que iba a tratar con el grupo de los 9, que habían estado disputando aquí con los escribas y que no habían podido liberar al muchacho, Jesús estaba viendo solamente en esto a sus discípulos sin capacidad para resolver el problema de un padre desesperado. Y su reacción fue algo fuerte y por la expresión podemos notar que hasta estaba molesto. Es normal, hasta Dios se enoja y es una reacción natural. Y al mismo tiempo es una reacción espiritual, porque vuelvo a decirlo, Jesús también se enoja. Pero en ese enojo no estaba expresando Jesús nada contra sus discípulos porque no habían podido resolver, y ahorita lo vamos a entender mejor. Más bien era contra la actitud del pueblo escogido. O sea, recuerden que Dios había escogido a Israel como su pueblo, la descendencia de Abraham, como pueblo suyo. Y Dios los había tomado por pueblo suyo. Y aquí la expresión de Jesús va dirigida no a los discípulos, sino a toda la generación incrédula. Marcos capítulo 9, versículo 19, dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. O sea, está hablándole a esa generación y no específicamente a sus discípulos. Ni siquiera al papá del muchacho. O sea, era toda la nación, era toda esa generación. Y les dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Les dice, y tráiganmelo. Entonces Jesús estaba dirigiendo esta reprensión al pueblo judío en general. Porque a esa condición de incredulidad no habían llegado por falta de oportunidad. Habían llegado a esa condición por haber rechazado las reglas de santidad que Dios les había dado para que les fuera bien. No traigo esa escritura, pero Deuteronomio nos dice, y estas reglas son para que te vaya bien. Escoge entre lo bueno y lo malo, tú escoges, ¿no? Y ellos habían escogido no seguir las reglas de santidad. El caso es que llevaron al muchacho endemoniado a Jesús y su reacción fue como la había contado el papá.
Cuando el espíritu dice, vio a Jesús, sacudió al muchacho y lo tiró al suelo. Y entonces comenzó a echar espuma y todo lo demás. Ya lo platicamos esto. Y Jesús le preguntó al papá que desde cuándo estaba sucediéndole eso al muchacho. Y él le dijo que pues desde niño y que a veces lo aventaba al fuego y a veces al agua. Y le dijo, pero Señor, si puedes hacer algo, por favor, ayúdanos porque este demonio lo va a matar. Y la respuesta de Jesús fue muy sencilla, pero al mismo tiempo muy ilustrativa de toda su condición, del Señor, de su Hijo y de toda la nación. Básicamente le dio a entender que todo el problema tenía su fundamento en su incredulidad, pero al mismo tiempo le estaba dando la esperanza de que la solución dependía de su fe en Dios, porque también le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Eso está en Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y aquí me voy a detener un poco para hacer algunas observaciones, algunas aclaraciones. Es un paréntesis. La primera observación es en relación con la mala interpretación de este versículo. Este versículo es uno de los más sobreexplotados en la iglesia actual. Se ha tomado como si fuera un cheque en blanco para comprar cualquier cosa que se nos antoje. Y la verdad es que nada más alejado de la verdad que eso, porque la mayoría de nuestros antojos y deseos no están alineados a la voluntad y al propósito de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 3, que Santiago era medio hermano de Jesús, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Pues para gastar en vuestros deleites, así dice, no haber respuesta de parte de Dios. Pedimos cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios y con su plan de salvación mundial. Y el principal problema es todo lo malo que esto nos puede generar. Y esto tiene fundamento en el mal liderazgo de la iglesia. O sea, y esto no es un problema actual, es un problema de todos los tiempos. Aquí lo estaba tratando Jesús. Porque hay líderes en la iglesia que manipulan este versículo. Y también manipulan las circunstancias y el entorno completo. Y en una reunión, por ejemplo, pues este tipo de líderes primero invitan a la gente a adorar y a ofrendar y luego a pedir en oración. Y efectivamente hay gente que canta y cree que eso es adorar. Y luego dan de su dinero y creen que eso es ofrendar. Y luego piden en oración, fundamentados en que al que cree todo le es posible, pues el negocio completo, ¿no? Y hay gente que cree que va a recibir todo lo que pidió, pero no sucede lo que esperaban. Y el dinero que habían ofrendado ya no se los regresan. Y ese estilo de hacer las cosas ha extraviado de la fe a mucha gente nueva. Gente que se acerca a la iglesia buscando a Dios sinceramente, pero que al pedir y no recibir como les hicieron creer, se frustran y ya no regresan. Por otro lado, la gente que tiene tiempo en la iglesia y que sigue este mismo modelo doctrinal, porque es una doctrina esto, muchas veces insisten pidiendo hasta que terminan consiguiendo, y digo consiguiendo, porque no es que Dios se los dé, es que terminan, así como Jacob, que quería la bendición, pero no esperó que Dios se la diera, él la consiguió, con tranza, con trampa pues. Y entonces esta gente que termina consiguiendo aquello que pidieron en oración, pues les sirve solamente para dañarse y para autodestruirse. Y aquí la pregunta obligada es, ¿cuál es la motivación que hay detrás de cada petición de oración? Ciertamente sí, podemos confiar en que todo será posible porque Jesús lo dice. Y es posible si creemos, pero si hacemos nuestras peticiones a Dios con un corazón limpio y si oramos con humildad, de acuerdo con la voluntad de Dios y en el nombre de Jesús. Ahora, en este caso Jesús le dijo esto al papá del muchacho endemoniado. Porque el principal problema del pueblo de Israel, no solamente de él, de todo el pueblo de Israel, de toda la nación, era la incredulidad. Que es lo mismo que falta de fe en Dios. Y esto es algo que nace de la voluntad y no tanto de la ignorancia como algunos lo han querido argumentar. Israel siempre ha tenido en sus manos todas las evidencias escritas del poder de Dios. Pero decidieron no creer.
porque la gente no cree, no es que no cree en Dios. La gente que no cree en Dios lo hace por su propia decisión. Y no es que, vuelvo a decir, no es que no crean en la existencia de Dios, sino que lo excluyen de sus vidas para no dar cuentas de su inmoralidad a nadie. Porque acercarse a Dios demanda santidad. Y eso estropea todo plan perverso en nosotros. Por eso, no Marcos, sino Mateo. Mateo agrega una palabra más a la expresión de enojo de Jesús en este relato. Marcos solamente dice, oh generación incrédula, no, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Pero Mateo lo dice de esta otra manera. Estamos en Mateo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa. Añade aquí Mateo y perversa. Es algo que seguramente Jesús dijo porque ahí está. Y pregunta, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráiganmelo acá, ¿no? Entonces la incredulidad y la perversión más bien siempre van juntas y en ese orden. O sea, cuando una persona es incrédula por decisión propia, lo siguiente es su perversión. Porque la incredulidad excluye a Dios y después de un tiempo de vivir sin Dios, la ausencia de Dios, genera perversión. Dime qué persona alejada de Dios no tiene tendencias perversas. Ahora, la gran mayoría de la gente ignora las consecuencias de la incredulidad. Uno dice, pues solamente se trata de creer o de no creer en Dios. Pero no es así. No asocia la gente el conjunto de creencias, sean buenas o sean malas, no asocia ese conjunto de creencias a la buena o mala conducta de las personas. Porque lo que verdaderamente creemos, eso es lo que determina nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida determina lo que permitimos en nuestra familia. Es decir, un hijo endemoniado en casa es consecuencia de lo que nosotros permitimos que entre a nuestra casa. ¿Qué libros y qué películas ven nuestros hijos? ¿Qué música y qué conversaciones escuchan? ¿Qué estilo de vida les enseñamos con el ejemplo? ¿O qué cosas les permitimos a nuestros hijos hacer en nuestra propia casa? Con estas concesiones, así en automático les estamos dando dirección a la vida de nuestros hijos. Salmos, capítulo 127, versículo 4. Dice aquí que como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Es decir, como padre, como madre con autoridad de Dios en la familia, ellos deciden hacia dónde lanzan a sus hijos. El valiente lanzaba la flecha, la saeta, a donde él quería y donde él quería, ahí la ponía. Y nosotros como padres tenemos la autoridad de Dios para poner a nuestros hijos donde nosotros decidamos, sea para bien o sea para mal. Ahora, todo el montón de demonios, todo el demonial que Jesús y sus discípulos anduvieron expulsando de la gente, eran los demonios que ellos mismos habían adoptado al desechar la dirección y corrección del Dios Santo. Y lo mismo ha sucedido a lo largo de todos los tiempos. Eso sí, cuando ya generamos problemas que no podemos resolver, pues nos acercamos a Dios. Y en esta historia, aquí entra la primera fase de la búsqueda de una solución. Dice Marcos que el papá llevó a su hijo con los discípulos de Jesús. Y aquí, ante la ausencia física de Jesús, el primer contacto se da con la gente cercana a él. En este caso, el resultado fue frustrante para el papá porque el grupo de los 9 no pudo resolver. Pero eso no significa que esto estaba fuera del control de Jesús. Aquel suceso realmente era un ensayo de lo que sería la próxima ausencia de Jesús. Ya estaba próxima la ausencia de Jesús. Pero en ese tiempo Jesús, teniendo un cuerpo de carne y sangre, no era omnipresente. Es decir, no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero intencionalmente se ausentó por un momento, ¿no? No sé cuánto tiempo pasaría aquí en lo que Jesús fue con sus 3 discípulos a la punta del cerro y allí se transfiguró. Y después descendió. Pero Jesús quería enseñarles a sus discípulos algunas cosas importantes. Por un lado, manifestar su gloria eterna al grupo de los 3, y ellos les iban a platicar después de la resurrección
a los demás discípulos. O sea, se transfiguró pues delante de ellos, que es lo que ya vimos. Y por otro lado, Jesús quería enseñarles a sus discípulos a resolver los problemas sin su presencia física. Los estaba preparando. Los discípulos no habían considerado que en algún momento se iban a quedar solos. Ellos vivían confiados en el éxito. Como dicen luego, estaban dormidos en sus laureles. No sabían que el ministerio les iba a exigir ciertas disciplinas más adelante. Y Jesús más adelante les explica por qué ellos no pudieron resolver. De hecho, ellos le preguntaron a Jesús por qué razón no habían podido liberar al muchacho. Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29 dice: cuando él entró en casa, o sea, cuando ya Jesús se fue después de liberar al muchacho, entró en la casa y sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. O sea, ellos todavía no tenían la disciplina de la oración diaria y la dependencia total de Dios. Estaban acostumbrados a una relación, la palabra está de moda ahorita, ¿no? Era una relación presencial con Él diariamente. No era a través de la oración o a través era presencial. Ellos solamente tenían comunión con Dios en la persona de Jesucristo, no mediante la disciplina de la oración y el ayuno. Por eso les dijo en alguna ocasión: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero ellos lo veían, pues. No tenían ellos esa disciplina de salir a buscar a Dios en oración, menos en ayuno. Es más, en alguna ocasión, unos discípulos de Juan cuestionaron a Jesús acerca de la disciplina del ayuno de sus discípulos, y esto es lo que ellos hacían, o sea, no ayunaban. Y esto es lo que Jesús también les respondió. Eran, vuelvo a decirlo, discípulos de Juan el Bautista. Esto está en Mateo 9, versículos 14 y 15. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Esa es otra pregunta retórica. Claro que no. Pero dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, dice, van a ayunar. Y entonces sí, Jesús estaba consciente de esto y no los estaba reprendiendo a sus discípulos porque no habían podido hacer nada. Solamente los estaba entrenando, vuelvo a decirlo, entrenando. En cambio, Jesús sí podía hacerlo, sí podía liberar, porque él tenía la costumbre de orar diariamente. Pues él era Dios, no tenía tanto problema. Y antes de comenzar su día de trabajo, Jesús pasaba tiempo en oración y comunión con el Padre, que era una manera también de enseñarles a sus discípulos que tenían en algún momento que hacer esa disciplina. Ahorita me voy a regresar a la historia del muchacho y su papá otra vez, pero antes quiero aclarar algo en esta parte del texto de Marcos. Se dice, y hay varias evidencias de esto, que los manuscritos más antiguos de este evangelio no tienen ahí la palabra ayuno. Parece ser que esta parte se le añadió después del primer siglo. Los primeros manuscritos no estaba escrito oración y ayuno. Sin embargo, no hay problema en esto, porque el canon bíblico se hizo siglos después. Estoy hablando ya del siglo III, ¿no? Es decir, en el siglo III se establecieron los libros que iban a incluirse en la Biblia y los libros que no se iban a incluir. Circulaban muchas cartas, muchos libros, y se juntaron un grupo de eruditos y decidieron establecer reglas para seleccionar los libros que iban a quedar. Y el texto que revisaron estos eruditos, los encargados de este trabajo, ya tenía incluido en el texto oración y ayuno. Entonces no hay ningún problema, es creíble, es 100% creíble. Y aclarado este asunto, ahora sí continuamos. Cuando Jesús le dijo al papá del muchacho que el problema era la incredulidad y que si podía creer iba a ser posible la liberación de este muchacho, entonces este hombre le dijo: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y era realmente una petición legal dentro de los términos espirituales. Porque la fe no es algo que podamos obtener sin ayuda de Dios. Realmente la fe, lo dice la Biblia, la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios. Esto está en Efesios capítulo 2,
versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Entonces, aquí no importa cuánta fe tengamos. En cuanto a la fe, nunca vamos a poder nosotros alcanzar la autosuficiencia. Sí, podemos crecer en la fe, si es que vivimos sometidos a un proceso de renovación constante, y esto implica disciplina. Implica estar alimentando permanente y diariamente nuestra confianza en Jesús. Pero la fe no la podemos producir nosotros. Yo no puedo producir mi fe. Dios me la da. Él sabe qué tanto necesito y me suple la fe necesaria. Mi trabajo es confiar diariamente en Él y en lo que Él va a hacer por mí. Ahora, quiero terminar con una explicación breve de lo que significa poca fe. Porque aquí estamos hablando de que los discípulos pues no pudieron hacer nada, o sea, les faltó fe. Estamos hablando de que Jesús le dice al papá del muchacho que si puede creer. Entonces estamos hablando de lo que es la poca fe. Poca fe en la Biblia significa incapacidad para ayudar a los necesitados. Tú lo sabes, en el mundo hay mucha necesidad y nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos llamados a cubrir parte de esa necesidad. Y si no estamos haciendo nada por cubrir esa necesidad, o si queremos hacer algo por la gente, pero no nos salen bien las cosas, significa que tenemos poca fe, o nos falta crecer en la fe. Y eso de alguna manera va a limitar nuestro alcance y va a limitar nuestra productividad como siervos de Dios. Ahora, poca fe también significa falta de experiencia con el poder de Dios. Poco a poco nosotros vamos aprendiendo a administrar el poder de Dios, Somos mayordomos del poder de Dios, administradores del poder de Dios. No es nuestro el poder, pero aprendemos a administrar el poder de Dios en base a las necesidades que atendemos constantemente. Y la dependencia de nuestra propia fuerza ha limitado mucho el crecimiento de nuestra fe. Es decir, no confiar en que Dios lo va a hacer nos impulsa a nosotros a hacer las cosas posibles mediante nuestra fuerza. Y ese empleo de nuestra propia fuerza limita el crecimiento de nuestra fe. Y muy seguido vamos a decir lo mismo que el grupo de los 9, pues es que no pudimos. Señor, ¿qué pasó? No pudimos. Poca fe también significa que no estamos agradando a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, en la primera parte dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto sucede cuando nuestro ministerio es infructuoso, o cuando hacemos cosas que no honran o que no glorifican a Dios. Finalmente, poca fe significa no esperar ni emprender cosas grandes para Dios. Yo quiero recordarte que servimos a un Dios milagroso, sobrenatural, que a través de los siglos Él ha querido involucrarnos en sus proyectos. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nuestro Dios es el Dios de megaproyectos, y no estoy diciendo mega iglesias, enfatizo, megaproyectos. Es el Dios que divide el mar usando un hombre con una vara en su mano. Es el Dios que prepara asesores, hombres que asesoren reyes y emperadores. Es el Dios que alimenta multitudes con un poco de alimento usando a sus discípulos. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Hay circunstancias que nos avisan que es tiempo de crecer en la fe. Cuando las dificultades sobrepasan la capacidad para resolver los problemas y necesidades propias y ajenas. Cuando disminuye nuestra capacidad para ayudar a los demás. Cuando sentimos que decrece el poder de Dios para ser de bendición a los demás. Y cuando eso pase, quiero decirte, es hora de que te metas a invertir tiempo en la oración y en el ayuno. Que Dios te bendiga y te ayude a crecer en la fe para que seas de bendición a todos los que te rodean. Y por aquí nos volvemos a ver la próxima semana con el favor de Dios. Hasta luego.